Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, estamos haciendo rondas en automático, o sea que si quieres llegar a la ronda 999 o quieres hacer simplemente un montón de rondas mientras estás durmiendo o trabajando, te voy a enseñar el método para quedarte totalmente en AFK y subir las rondas en automático. Ya sabéis que lo he subido varias veces, he sido el primero en subirlo, sí, lo que es la zona del spawn de la zona de AFK en automático. Y ahora os voy a explicar al detalle cómo hacerlo, cómo salir del mapa en cenizas de los condenados de Black Ops 7. Deciros que bueno, este glitch funciona perfectamente. Como estáis viendo, estoy en una ronda 302 porque guardé la partida y he vuelto a entrar para que veáis lo fácil prácticamente que es. Simplemente debemos de coger la vieja Tesi, la furgoneta, y hacer esto. Vamos aquí a esta zona, aceleramos aquí y aquí justamente nos bajamos de la furgoneta. De esa manera vamos a bajarnos y vamos a colocarnos por fuera del mapa. Deciros que bueno, a veces que funciona como habéis visto, otras veces no, pero deciros que normalmente es tan fácil que te suele salir a la primera, aunque a mí en este caso no me ha salido. Recordad que estoy en una ronda 302, pero podéis hacerlo una ronda 50, una ronda 20, cuando vosotros queráis. Fijaros bien ahí, simplemente saltamos y forzamos la dirección hacia la derecha para llegar a esta zona de aquí. Deciros que bueno, podéis caer justamente antes de aquí, en este momento podéis caer hacia abajo, en vez de ir hacia la derecha caéis hacia abajo, pero simplemente vais a quedar un poco entre medios del mapa. Entonces tenéis que andar hacia adelante. Ya sabéis que lo he subido varias veces, pero te voy a dejar un comentario fijado con el vídeo tutorial que subí el otro día con más detalles, para que vean más detalles, y también un directo que subí, que ahí sí se ven todos los detalles al 100%, incluso lo explico al 100%. Fijaros bien aquí, porque la última vez expliqué que hacía falta velo de éter, pero luego nos dimos cuenta en directo que realmente solamente con un salto se puede subir a este obstáculo que tenemos aquí, que es una especie de muro, y vamos a subirlo. Simplemente podéis hacerlo con un Dolphin Light, trepando un poquito por esta parte derecha del muro, o simplemente vamos a pegar un salto normal a la X, o simplemente un salto como estáis viendo. Fijaros bien porque estoy haciendo un Dolphin Light, esto es saltar en plancha, pero podemos hacerlo con un simple salto. Lo único que tenéis que tener un poquito de paciencia, pero hay un huequecito donde podemos escalar con el pie derecho, ahí más o menos, y podemos saltar lo que es en la parte de arriba. Si no, cogéis con el manto de éter o velo de éter y pegáis un salto activando el velo de éter hacia la zona esta de aquí. Ahora, eso sí, recuerda, suscríbete al canal, deja tu like, porque te voy a enseñar cuál es la mejor zona por segunda vez para poder hacer rondas en automático, porque me lo habéis pedido mucho. Ya sabéis que he trabajado mucho con ello. Y bueno, ya sabéis que se puede estar aquí perfectamente en esta zona que estamos por debajo del cosmódromo. Recordar que este modo es estándar y en solo, es importante que lo sepáis. Y ahora sí, te voy a dejar con el vídeo que tenía anteriormente como guía. Para llegar a esta zona de aquí, deciros que es una auténtica pasada, porque vamos a hacer rondas en automático. Dicho eso, fijaros bien, vamos con el glitch y con la zona. Cuidado aquí, aunque recordar que estamos en el modo estándar en solo. Es muy importante que sepáis eso. Ahora, fijaros ahí lo que ha pasado. Aquí tenemos que ver esta zona y tener un doble salto. Vamos a hacer un doble salto en la pared para poder subir aquí. Aquí, sin parar de andar, llegamos ahí, y aquí podemos hacer, nos puede pasar esto, o pegar un doble salto y subir más para arriba. Pero mi consejo es que bueno, que caigáis directamente aquí, y aquí fijaros bien porque estamos dentro de un muro. Aunque no lo veáis bien, estamos dentro de este muro. Ahora aquí, fijaros bien porque tendremos varias opciones. Aquí hay un muro enfrente, entonces pegamos un doble salto y podemos caer a la parte de atrás. No os dejéis engañar, esta no es la zona en sí. Aquí se pueden trabajar muchas zonas, he estado trabajando con ellas, pero te voy a enseñar directamente lo que es la zona de poder hacer AFK en rondas automáticas. Recuerda dejar tu like, que eso me ayuda muchísimo. Ahora fijaros bien, he bajado otra vez al muro ese y he seguido para adelante con mucho cuidado hasta llegar a este punto de la rejilla, y ahí un doble salto. Como veis, vamos a subir en la parte derecha, aquí, esta parte de aquí que no es transparente pero es un techo, y ahora aquí vamos a pegar un doble salto. Fijaros bien porque es muy fácil de hacer, una vez que ya sepáis más o menos el recorrido, porque hasta que lo averigüé yo me costó muchísimo. Y aquí, como estáis viendo, tenemos la zona justamente marcando el tubo ese que me habéis visto ahí. Los zombies, vais a notar cómo se van quedando todos los zombies en esta parte de aquí. Eso sí, pillar un punto exacto para no ser expulsados
por inactividad, porque a veces se queda un cojo aquí arriba y no le damos porque está un poquito retirado. Es decir, tenéis que poner un punto exacto. Yo creo que justamente en el suelo donde estaba disparando va muy bien, ya que hace una explosiva y hace lo que es una explosión, y se queda la explosión muy céntrica a la parte de arriba donde están el spawn de los zombies. Fijaros bien, esta es la zona, podemos quedarnos disparando al suelo en AFK. Y recordar que para poder quedarse en AFK y tener este arma especial asombrosa y poder quedarse con munición infinita, debéis de cambiar en los ajustes del mando en combate y en comportamiento de disparo. De esa manera el comportamiento de disparo vais a dejarlo en mantener. De esa manera vamos a coger, y en mi caso yo tengo R1 para disparar y L1 para recoger ese explosivo. Y lo que hace es recoger la bala y explosionar. Ya sabéis que este arma especial, bueno, si no la conocéis, le pasa eso, ¿vale? Tiramos un tiro y recogemos el tiro, y a la que recogemos se explosiona. Entonces, lo que digo, presiono R1 y de seguido lo que hago es ponerle un papelito por el borde del botón, que da lo que es una rajita, una ranura, y ahí lo que hago es presionar el R1 y le pongo el cartoncito o un papel de propaganda doblado para que el gatillo no se levante y no vuelva otra vez a levantarse. Entonces lo que hago es dejarlo presionado y de seguido hago la misma operación muy de seguido de R1, y en un segundo, en menos de un segundo, pulsamos al L1. De esa manera tenemos los dos botones pulsados y vamos a ponerle los dos cartoncitos a los dos botones. En este caso, si lo tenéis en los gatillos de abajo, L2 y R2, cambiarlos al R1 y L1. De esa manera vais a tener lo más fácil para poder quedaros en AFK con los gatillos pulsados con propaganda, ¿no? Por decir así. Recordad que yo estoy en PlayStation 5, esto funciona muy bien. Recordad también que te voy a dejar lo que es un vídeo con un comentario fijado, ¿vale? Con varios vídeos, un par de ellos. Yo creo que te voy a dejar uno cómo hacer AFK, lo que es en supervivencia, aunque bueno, la AFK ya sabéis que es complicado. Pero como estáis viendo, al final lo he conseguido en el modo estándar, en solitario, poder hacer rondas en automático. Recuerda que te voy a dejar el comentario fijado de cómo hacer AFK durante más de 20 y 30 horas en el modo dirigido, y también otro vídeo de cómo entrar en el modo cosmódromo, en el modo supervivencia, perdón, y cómo salir por fuera del mapa y coger munición infinita con vuestras armas y hacer las rondas que queráis siempre y cuando estéis jugando. Ahora aquí estáis viendo cómo este sí es para hacer AFK en rondas automáticas. Nada, espero que te haya gustado, un saludo, ya te dejo con el vídeo, gracias por tu like y por compartir.